Hoy os recomiendo libros perfectos para otoño. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy traigo un pequeño vídeo con una recopilación de recomendaciones que me parecen lecturas perfectas para hacer en otoño. Ya sea por su ambientación, sus personajes o su temática, creo que todas estas lecturas son perfectas para hacer en esta temporada del año. Sé que no todas sois lectoras estacionales, pero para las que lo seáis, apuntaros. Y para las que no lo seáis, pues da igual, porque en general son libros que me parecen maravillosos y que son recomendaciones para cualquier momento del año si es que no queréis decidir vuestras lecturas según la estación. Tengo clásicos, tengo libros favoritos de toda la vida, tengo lecturas recientes, tengo un poquito de todo para que haya para todos los gustos. Vamos a empezar con uno de esos clásicos del canal porque es uno de mis libros favoritos y pues cada vez que puedo lo recomiendo, intentando siempre no ser cansina, pero sin que caiga en el olvido. Rebeca, de Daphne du Maurier. Necesito sacarlo al menos una vez al año. Bueno, no voy a engañar a nadie, una no, igual 2 o 3, pero al menos una en otoño, porque para mí esta es la lectura perfecta para otoño, sobre todo por su ambientación, pero desde luego la trama, la historia acompaña, también sus personajes, hasta el vestuario, todo. Y sobre todo, esa casa, Manderley, que sabéis que para mí es icónica, que me tiene enamorada y que otoño me parece el momento perfecto para internarse en ella. Hay que decir que no todo el libro está ambientado en otoño, ¿vale? Es un libro que pasa por distintas épocas del año, de hecho empieza en verano, pero confiad en mí, ¿vale? Aunque lo abráis y digáis, bueno, pero si esto empieza en unas vacaciones de verano, ¿por qué me lo ha recomendado esta mujer para otoño? Confiad, porque cuando lleguéis a Manderley lo vais a entender todo. Por si acaso alguien está muy despistada y no sabéis de qué va Rebeca, de Daphne du Maurier, os cuento que este libro va de una chica que trabaja cuidando a una mujer más mayor que necesita asistencia en sus viajes, en sus vacaciones y en su vida en general, y en ese momento están de vacaciones de verano en un gran hotel y allí coincide con un hombre que llama su atención y con el que pues termina teniendo un romance o algo más de que un romance, porque termina siendo su mujer y yendo pues a la casa de este a empezar su vida en común. Esta casa es Manderley y todo va bien, lo que pasa es que cuando llega allí empieza a descubrir más cosas sobre su antigua mujer, porque este señor es viudo, y parece que la presencia de esa mujer fallecida está en la casa mucho más de lo debido y de lo esperado. Yo amo profundamente cómo escribe esta autora y este libro es uno de sus clásicos, así que creo que hay que leerlo sí o sí. Sabéis que también tiene adaptaciones cinematográficas, una más clásica que es la de Hitchcock, otra más moderna que se estrenó en Netflix hace no mucho y que a mí me pareció terrorífica, en el mal sentido en este caso, lo siento. Así que bueno, pues si queréis ver las adaptaciones también están ahí, pero yo os recomiendo muchísimo leer el libro porque no tiene ni punto de comparación. Es lento, pero tiene una ambientación fascinante y envolvente que creo que es lo que más se busca en la época otoñal. Más cosas que podéis leer en otoño confiando que van a ser lecturas que acompañen a la estación. Anne Perry, sabéis que también es clásica del canal porque estoy leyendo toda la colección de Thomas Pitt. Es una autora que me enamoró desde que la probé por primera vez, pero nunca había leído así por orden todas sus colecciones, que son larguísimas, y ahora mismo estamos leyendo la de Thomas Pitt. Además lo estamos haciendo en un grupo, en lecturas conjuntas. Creo que son perfectas para otoño porque tiene ambientación en el Londres victoriano, que de una forma u otra pues creo que se adapta mucho al otoño, porque ya sabéis, Londres, lluvia, niebla, esos ambientes oscuros y criminales en callejuelas de Londres. Se junta todo un poco. Os estoy recomendando toda la saga, toda la colección, así que obviamente no todo está ubicado en otoño, pero yo creo que simplemente por la ambientación del lugar y por el tipo de crímenes y de investigaciones que se llevan, son pues perfectas para otoño, la verdad. Sabéis que en general yo los recomiendo mucho porque son muy divertidos. En general son cortitos, al menos los de esta colección, se leen muy fácil, enganchan un montón. Los asesinatos, las escenas de asesinatos molan bastante, son muy originales y terminas enamorándote de sus personajes a los que vas siguiendo. La colección es la de Thomas Pitt, que se supone que es su protagonista, pero la verdad es que coprotagoniza con Charlotte Pitt también, y luego hay todo un elenco de personajes secundarios que
que van apareciendo repetidamente en los libros y que también terminan gustándote muchísimo. Combina un poco crímenes que se dan en los barrios más bajos de ese Londres victoriano, a los que Pete accede porque es policía, y crímenes que se dan en la clase más alta de la sociedad victoriana, ya sabéis, toda hipocresía y todo mascarada, y de una forma u otra los van juntando después. Entonces las investigaciones van de un lado a otro y viendo esas dos escalas de la sociedad tan diferentes y cómo se relacionan, o más bien no se relacionan entre sí. Lo siguiente que tengo por aquí también es un clásico del canal, es una autora que yo recomiendo mucho, pero que hace bastante que no hablo de ella y que hace bastante que no os recomiendo, porque hace bastante que no la leo, cosa que hay que solucionar inmediatamente porque la echo de menos, o sea, la echo de menos real, que de vez en cuando yo me despierto de vez en cuando y digo, hace mucho que no leo a Louise Penny, no puede ser. La añoro y necesito seguir leyéndola próximamente, pero de momento os la recomiendo como lectura otoñal. Esto también es una cosa repetida por mí, pero cada vez llegáis más gente, así que lo seguiré repitiendo porque es que son las lecturas otoñales perfectas. Os saco este, que es una revelación brutal, por el que podéis empezar porque, aunque es el quinto de la colección, es el primero que tenemos en español en las ediciones nuevas. Esto es un drama, esto es un sinsentido, no me preguntéis por qué, se lo preguntáis a Salamandra. Pero bueno, este es el quinto, pero podéis empezar por él. Los misterios son independientes, aunque ya sabéis que el inspector, que es el inspector Gamatz, que protagoniza, es el mismo, y sí que vamos siguiendo un poco a los mismos personajes. Así que si se puede, si es posible, si es viable, pues yo os recomiendo empezar por el primero, que se llama Naturaleza Muerta. Pero bueno, en cualquier caso, todos, incluso los que se ambientan en verano, son libros otoñales perfectos, porque esto se ambienta en un pueblecito en la frontera de Canadá, que es la cosa más otoñal que podéis encontrar en la vida. Se llama Three Pines y de verdad, o sea, es que necesitáis conocerlo. En este concretamente creo que sí que es entre, no sé si es otoño, es entre otoño e invierno. Es maravillosa la ambientación, tanto en el pueblo como en los alrededores, que hay mucha naturaleza, bosque, montaña y el pueblo en sí. Madre mía, ese pueblo, esas casas, todas con sus chimeneas, ese bistró, el bar del pueblo, que tiene una cristalera, que tiene una chimenea, que tiene unos sofás delante de la chimenea. Maravilla, maravilla. O sea, es que lo que te inspira es estar sentada en un butacón delante de una chimenea con un café de estos que sale el humillo, ¿sabéis? O sea, esa es la vibra de estos libros. Luego, aparte, hay muertos, investigaciones, cosas, es súper interesante. Louise Penny es una maga creando personajes y desarrollando personajes, pero por lo que está en este vídeo es por la ambientación. Vamos con la siguiente recomendación que os quiero hacer, que vamos a ver, me gustaría hacer más recomendaciones parecidas a estas, pero es que todavía no tengo tanto bagaje yo, porque esto es, no sé si llamarlo género, pero vamos a llamarlo género, en el que yo todavía no me he internado mucho, pero quiero internarme, que es el Dark Academia. El Dark Academia, desde que conocemos lo que es y hemos empezado a leerlo, que, bueno, pues como su nombre indica, Academia Oscura, implica un poco estos ambientes universitarios, elitistas, de edificios antiguos, imaginaros Oxford, imaginaros Harvard, este tipo de lugares que parece que aquí no tenemos, pero oye, algún rincón se puede encontrar. Aquí, en vez de universitarios, os podéis imaginar bibliotecas antiguas con grandes pasillos, grandes ventanales, vidrieras, no sé, y sobre todo muchos libros, mucha cultura, mucho dramatismo, mucho romanticismo. Eso es el Dark Academia, ¿vale? Yo os traigo aquí el clásico por excelencia de Dark Academia, con el que yo creo que empezó un poco toda esta locura, que es El secreto de Donna Tartt. En general yo creo que otoño es la época perfecta para leer Dark Academia en general, que yo todavía no soy tan experta, todavía no he leído nada, pero desde luego me quise iniciar con El secreto y fue maravilloso, es un libro que me gustó muchísimo. Quizá no llega a la perfección que yo esperaba o a las expectativas que yo tenía, porque yo esperaba como que se convirtiera en un favorito vital, no sé, es que había oído tantas maravillas. En mi caso, bueno, pues no ha llegado a esa cima, pero se ha quedado muy cerca, ¿vale? Porque creo que es un libro que se disfruta muchísimo, en mi caso sobre todo por las descripciones y la escritura de la autora, que me parece muy refinada. Esta autora tarda muchísimos años en escribir sus libros, creo que entre 8 y 10, no me acuerdo cuántos eran. Se nota mucho, en cada frase, en cada palabra, en cómo suena todo, en la sonoridad que tiene el texto.
Estoy hablando de una traducción, así que no olvidemos también comentar el mérito de esta traducción en concreto, que es de Gemma Rovira. No sé si hay alguna otra por ahí, pero bueno, yo os recomiendo mucho esta edición, la verdad, porque me ha gustado mucho. Creo que ahora mismo no hay ninguna otra, así que no hay pérdida. Me ha gustado mucho por la escritora y la labor de la traductora también en este caso. La ambientación también es excelente, es una ambientación universitaria elitista y es un grupo de chicos que están mal. O sea, están malitos de la cabeza. Sinceramente, yo he disfrutado mucho la descripción de esos chavales que hace la autora y de sus relaciones, aunque los personajes en sí son tan detestables que yo no sé si me llevo muy bien con ese tipo de personajes. Pero aparte de eso, merece muchísimo la pena porque es que de verdad es una experiencia lectora diferente, o sea, muy, lo he dicho antes con Rebeca y en este caso os lo digo también, muy envolvente, te atrapan las palabras, te atrapa lo que te está contando y es una autora de estas que llega un momento en el que te das cuenta de que te da un poco igual qué es lo que te esté contando, que te tiene tan atrapada que tú estás ahí igualmente, porque sinceramente es un tochazo. Y en cuanto a trama, os tengo que decir que quizá no todas las páginas y no todos los capítulos aportan, ¿vale? Pero sí que aportan a la experiencia, a esa experiencia ambiental tan guay de Dark Academia. Es que te estás imaginando, tú mientras te estás imaginando esto, tú en tu cabeza son todo marrones, blancos, grises, chaquetas de tweed, eso, es así. El ambiente universitario, pues la verdad es que siempre es bastante molón. En este caso está muy centrado también en el estudio de las lenguas y del latín y el griego y todo eso. Poco más que decir porque yo creo que todas habréis oído hablar del Secreto y simplemente recordaros que si lo queréis leer, esta es la época. Vamos ahora con dos clásicos que yo creo que de la selección que tengo por aquí en mi colección y demás, me han parecido los dos clásicos más apropiados para otoño y que yo escogería especialmente para esta época. Para mí, el clásico otoñal por excelencia es Cumbres Borrascosas. Y ya pues si lo leéis en una edición ilustrada como esta no tenéis ni que evocar vosotras y imaginaros la gama de colores porque ya os las dan todas estas ilustraciones maravillosas. Es un libro que para mí forma parte del género de terror, pese a lo que se diga, para mí este libro es terror, terror clásico y es una delicia. Aparte de lo apropiado de la historia para esta época, donde además de la vibra otoñal tenemos esa vibra spooky también, porque todos sabemos que estamos entrando también en esa época y que es genial tener también recomendaciones de terror, sobre todo tirando para clásicos, tenemos la ambientación. Tenemos un montón de descripciones de distintos escenarios y, de nuevo, da igual qué época sea realmente en el libro o que nos estén contando, pero todas son perfectas para otoño. Esas casas, esos páramos, esos bosques, esos jardines, otoño, otoño, otoño. Os comentaba lo de la edición ilustrada y para mí esta edición ilustrada es perfecta porque para mí, en mi corazón, en mi cabeza, este libro es naranja. Son tonos anaranjados. Creo que lo ha captado muy bien. Está ilustrado por Sara Morante y me encantan las ilustraciones que tiene. Vamos a otro clásico de terror que también quería recomendaros porque este año creo que no lo voy a sacar en ninguna de mis recomendaciones para octubre, para Halloween y demás, porque ya os lo he recomendado mucho en esa situación, pero quería comentar también que aparte de ser un libro de terror, me parece un libro perfecto para otoño por su ambientación, de nuevo. Y es Frankenstein de Mary Shelley. O sea, es un clásico que si no habéis leído tenéis que leer. Hablando de Dark Academia, decía del Secreto que es el que comenzó esta corriente de Dark Academia que al final es muy moderna, pero cuando se crea algo así, luego siempre podemos ponernos a rebuscar. Y si queréis un libro Dark Academia, pues sinceramente, más Dark Academia que Frankenstein, yo no sé qué podéis encontrar. Ese señor entre libros llenos de polvo intentando crear vida, pues la verdad, más dark, imposible. Y Academia, tenéis que leerlo, porque eso es una cosa que se encuentra mucho más en el libro que en adaptaciones y otras cosas. Aquí se recrea mucho más en esa ambientación de el estudioso, encerrado, intentando saber más, llegar a más conocimientos, cómo ve la vida académica, cómo le frustra la vida académica porque no le dan los conocimientos que quiere y bueno, pues todo el debate filosófico que sabemos que hay detrás de la historia de Frankenstein. Es un clásico que siempre voy a recomendar. Mary Shelley es una autora clásica a la que hay que leer para, no sé,
para mí, para entender el mundo y para entender la literatura, pero en cualquier caso también para disfrutar, porque creo que es un libro que se disfruta mucho. Es verdad que cuando tú vas con la idea preconcebida de Frankenstein, si nunca has leído el clásico, os advierto que tiene unos primeros capítulos que son un poco confusos, porque os van a sorprender, porque la historia empieza en otro punto, en otro sitio y de una forma, inesperada si nunca te has acercado a la historia original. Pero luego enseguida te ubicas, tranquilidad, y vas a entrar en lo que ya te esperabas más, pero es un clásico de verdad que hay que leer, porque además es este que está tan metido en la cultura popular que las ideas equivocadas son más famosas que que la historia original. Todos lo sabemos, ¿no? Empezando porque Frankenstein sabemos todos que no es el nombre del monstruo, sino es el doctor. Esto ya lo sabemos todos, sobre todo si estamos en redes, porque es lo típico que se dice. Pero es el ejemplo perfecto de cómo se ha desvirtuado la imagen de esta, o la imaginería de esta historia por todas las adaptaciones y por cómo se ha usado después, no solo en adaptaciones cinematográficas, sino en todo, en cultura popular, en dibujos animados, etc. Así que hay que leerlo. Y otoño es el momento. Vamos con la siguiente que os quería recomendar, que en este caso también va a ser una colección entera y pues mira, de golpe me he traído los tres. Maisie Dobbs, sabéis que lo estoy recomendando últimamente, estos son libros más recientes, de lectura más reciente y que a mí me están gustando un montón. Ahora mismo sostengo estos tres, espero que para cuando estéis viendo esto ya tenga el cuarto en mis manos porque acaba de salir y es una serie muy especial por su protagonista y por su ambientación y también por la intención de la autora con toda su crítica hacia las consecuencias de la guerra. Lo voy a poner así en orden porque este es el primero, ¿vale? No puedo sostener libros sin que estén en orden. Me estoy dejando ver intimidades de mis obsesiones. Vale, aquí está. Maisie Dobbs. Maisie Dobbs es una detective privada, pero que, bueno, es especial, porque ha sido educada para ejercer esa profesión de una manera muy especial y que se basa mucho en la intuición, en la psicología, en las vibras que le dan las personas, en la conversación. Hoy en día algún listillo te diría que se basa en cosas como la neurolingüística y cosas así, pero es que es verdad. Entonces vais a encontrar una detective que se enfrenta a casos al más puro estilo Sherlock, pero que se enfrenta a ellos de una forma muy diferente, muchísimo más humana, y eso le da un toque a todo distinto. Esto respecto a los libros, pero ¿por qué están aquí en otoño? Pues por su ambientación. La ambientación de estos libros es maravillosísima, o sea, se disfruta muchísimo y de nuevo, como os he dicho en muchos, da igual cuando estén ocurriendo realmente, pero a mí todo el rato me da sensación de otoño. También está en su mayoría ubicada en Londres, aunque luego se va moviendo porque a veces hay saltos temporales y a veces ella viaja, pero digamos que el hogar, el origen de las historias está en Londres, y es que, no sé, para mí Londres es otoño de por sí, da igual la época del año, es otoño siempre, es otoño todo el año. Os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis probado, es verdad que tiene un puntito más histórico, son cozy mystery, yo siempre digo que son cozy mystery histórico, que es un subgénero que aquí en España no tenemos mucho, y me encanta que el ejemplo que hayamos tenido traducido sea este, porque creo que merecen mucho la pena. Voy ahora con unos libros que son más juveniles, que son middle grade, que a mí me ha gustado mucho el primero, tengo pendiente el segundo, espero leerlo próximamente. De hecho, el segundo es el que tengo aquí, porque es el que tengo en físico, y quería recomendároslo porque me parece que son de esos libros que te llevan a la infancia de una manera entrañable. Es de esos libros perfectos para introducir a los más jóvenes en el misterio, pero que también lo vais a disfrutar de adultos, si sois como yo al menos, porque los casos son bastante interesantes y la protagonista es una niña que está en un internado, pero no es la típica niña repelente. Justina Jones es una niña con la que te vas a encariñar, con la que vas a empatizar y a la que te va a gustar seguir. Como digo, este es el segundo, el primero es Justina Jones, Los secretos del internado, este es El secreto del contrabandista y son muy tipo Los cinco. Es una niña que va a un internado para niñas, su madre falleció y su madre era escritora de libros de misterio y la traspasó la pasión por el misterio y por las historias de detectives, entonces ella quiere ser detective y bueno, pues lo intenta en varias ocasiones. Me gustó muchísimo, es esa sensación también de otoño en el sentido de
acogedora. Es el típico libro para sentarte una tarde de lluvia y leértelo del tirón con un cafetito y maravilloso. Además, son así de bonitos y yo creo que simplemente por los tonos y el diseño ya te puedes hacer una idea de por qué me evoca esa época otoñal. Al final, todos estos libros que eran muy típicos, ¿no?, cuando lo protagonizan niños que van a colegios internados, tienen dos vertientes: los que siempre suceden en verano porque son en las vacaciones, o los que siempre suceden empezando en otoño porque siempre empiezan con el curso escolar. Este es de esos segundos, así que me parece perfecto. Una vez más tengo que decir que no todos suceden en otoño. De hecho, este, por ejemplo, creo que es en primavera, ¿vale? Porque empieza como en el segundo trimestre. El primero sí que sucede en otoño, invierno, pero es que la vibra para mí es otoñal. Entonces aquí es eso lo que me transmite, es la sensación. No el que esté ambientado realmente en otoño, pero está ambientado en curso escolar. Y el último que tengo ya aquí en mi lista de recomendaciones es uno que para mí es realmente la lectura perfecta para otoño, pero perfecta en mayúsculas. He dicho que es el último, aunque luego va a haber un pequeño extra, un bonus track. Este último que os digo es El Café de las Leyendas. Este libro es necesario leerlo en otoño. Yo no lo leí en otoño y todo el rato fue una sensación de echar de menos el otoño, de decir, debería ser otoño ahora mismo, ¿por qué no estoy leyendo esto en otoño? O sea, me supo mal, así que os traslado esta sensación para que si no lo habéis leído lo hagáis ahora, no lo dejéis para otra época de verdad, porque lo vais a disfrutar muchísimo más, porque entre otras cosas este libro, este sí, o sea, lo he dicho con varios porque para mí es el ambiente perfecto, ¿no? Pero este tenéis que leerlo con un café caliente en las manos. Esto es obligatorio, ¿vale? Si no tomáis café, vais a empezar a tomarlo porque este libro te van a dar unas ganas locas, pero bueno, con una bebida caliente. Y también nos vale con algún dulce, un bollito, un dulce, fíjate, blando, ¿sabes? Que sea jugoso. Si no lo haces, lo primero, te van a dar ganas después de hacerlo, así que vas a tener que dejar el libro, parar, irte a por ello y después continuar. Y por otro lado, por eso es perfecto para otoño, porque es que ese es el plan. El plan es este libro con una bebida caliente, a poder ser un café y un bollito. O dos, o tres, o lo que te dure el libro, es decir, toda la tarde. Es un libro maravilloso, esto es Cozy Fantasy, es un libro acogedor, es un libro donde lo que más importa precisamente es la ambientación, aunque los personajes también son muy cookies, son entrañables, las relaciones entre ellos son maravillosas, la trama es secundaria, hay trama, pero en realidad no importa. Esto va de una mujer. Es fantasía, así que la mujer no es una mujer, en realidad es una orca, ¿vale? Que ha dejado su espada, ha dejado sus armas y su vida de aventuras para abrir un pequeño café en un pueblecito donde la gente no sabe lo que es el café. Entonces, bueno, pues se va a tener que abrir camino, va a tener que construir su café, va a tener que hacer su carta, va a tener que venderle a la gente café, explicarle lo que es y de verdad, es para enamorarte todo el rato de la vida, ¿vale? Es ese libro que te hace recuperar las ganas de vivir. No vas a estar aquí por la experiencia literaria, es por la experiencia vital que te da. O sea, la tarde en la que tú te leas este libro, sobre todo si me haces caso y el bollito en cuestión está bueno, la vas a recordar como un momento de calma, de relajación, de felicidad. Y eso merece la pena y a mí me parece que es una de las mejores cosas que te puede dar un libro. Y bueno, antes de terminar realmente quería hacer un pequeño bonus track. ¿Y por qué llamo a esto bonus track y no es recomendación? Por dos motivos. Uno, porque es un libro que todavía no he terminado. Cuando estoy grabando esto todavía lo estoy leyendo, entonces sin terminarlo por recomendación no puede ser. Y por otro lado es un libro que ni siquiera sé si me va a encantar después de haberlo terminado. Una de las cosas que sí me está gustando muchísimo del libro es precisamente estarlo leyendo en este inicio de otoño. A ver, yo cuando estoy grabando esto todavía no estoy en otoño, ¿vale? Pero para mí otoño empieza el 1 de septiembre, entonces corramos un tupido velo. Me parece un libro perfecto para leer en otoño y yo lo he disfrutado especialmente por cogerlo ahora. Si lo hubiera cogido en otra época, creo que eso se estaría perdiendo un poco. Os estoy hablando de La chica perfecta, de Ruth Webb. Y en este caso no os voy a hablar mucho del libro porque ya digo que no he terminado y que ahora mismo mis emociones están encontradas con respecto a él. No sé cómo terminará la cosa, ya os contaré más adelante, pero de lo que os quiero hablar es de su ambientación, que también es un libro que es Dark Academia. Yo no sé si esto lo está diciendo la gente, no lo está diciendo, pero nosotras en el grupo lo hemos dicho y estamos segurísimas. Y fue una sorpresa porque no lo sabíamos. Y ya he dicho yo que a mí el Dark Academia en general me parece
que es un género de otoño. Entonces, por ahí por un lado, en este caso estamos hablando de un thriller de Dark Academia. Y por otro lado, la ambientación concretamente me parece maravillosa, me está gustando mucho, es lo que más estoy disfrutando del libro y se divide en dos, porque tenemos en este libro dos hilos temporales. Uno de ellos sucede en Oxford, ¿vale? Durante el curso escolar. Tenemos ahí de nuevo ese ambiente elitista universitario, tenemos ahí ese Dark Academia y tenemos ahí toda esa ambientación en Oxford, en salas de estudio, en bibliotecas, en las residencias. Concretamente, la habitación de la chica es una habitación de residencia antigua en Oxford. Cómo la describe, cómo describe los jardines, maravilloso. Pero es que el otro hilo temporal es todavía mejor, porque está ambientado en Edimburgo. No sé la época del año, pero por lo que cuenta tiene pinta, sí que es como otoño o invierno encima. Entonces es maravilloso, o sea, ese paseo por Edimburgo de una forma tan natural, tan despreocupada, que si no te fijas ni te das cuenta, pero está ahí todo el rato y te va, pues eso, diciendo las calles, diciendo las zonas, haciendo mención a ciertos sitios. Maravilla, maravilla. O sea, si una cosa yo voy a destacar de este libro va a ser la ambientación, sin lugar a dudas, y es una ambientación hecha para leer en otoño. Y ahora sí, con esto termino el vídeo, este vídeo de recomendaciones otoñales. Espero que os haya gustado, que hayáis sacado ideas y que me dejéis en comentarios si os animáis con alguna de estas lecturas, si ya habéis leído alguno y os gusta. Y por supuesto, si queréis vuestras propias recomendaciones otoñales. Os recuerdo, como siempre, que si queréis apoyar el contenido del canal, podéis dar like a los vídeos, suscribiros al canal si no estáis suscritas y que en la cajetilla de información siempre tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme un poquito más de esa manera y además podéis acceder al club de lectura y al Discord exclusivo. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!